Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, Señor, porque nuestras vidas están escondidas en ti, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, aún en este tiempo, Señor, de cuarentena, Rey. Te damos gracias, Señor, bendito Rey, porque nos llevas, Señor, de gloria en gloria, Señor, y nos llevas de victoria en victoria, Señor. Quizás, Señor, bendito Rey, Señor, nadie ve esto, Señor, pero en nuestro hombre interior, Señor, que se fortalece cada vez más en ti, Señor, podemos decir, Señor, que vamos de victoria en victoria, Señor, y de gloria en gloria, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces para seguir adelante, Señor. Y aún, Señor, bendito Rey, como dice tu palabra, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Señor. Gracias porque has provisto, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque has colocado en los corazones de las personas, Señor, bendito Rey, Señor, que haya una provisión para nuestra vida, Rey. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Rey Santo, Señor, en medio de los tiempos, Señor, y en medio de las naciones, Señor. Yahvé de los ejércitos es tu nombre, Señor, y tú, Señor, siempre has ganado todas las batallas, no has perdido ninguna, Rey Santo, Señor, y aún tu Hijo amado, Señor, al que delegaste, Señor, al que vino, Señor, y participó de carne y sangre, allí, Señor, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando en la cruz, Señor, bendito Rey. Gracias, Señor, por esa obra poderosa que hiciste, Señor, para libertarnos, Señor, del pecado, Señor, para libertarnos de la muerte, Señor, para libertarnos de la esclavitud, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu obra maravillosa, Señor, para con nosotros, Señor. No somos ajenos, Señor, bendito Rey, Señor, a esa obra tuya, Rey Santo, Señor, y te exaltamos y te glorificamos tu santo nombre, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, obre, Señor, en nuestras vidas, Señor. Señor, trayendo el entendimiento, trayendo la sabiduría, trayendo la inteligencia y la comprensión de tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, que seas tu Santo Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, enseñándonos y revelándonos tu palabra, Señor Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos trabajando en Mateo 24 y recordemos que los discípulos le habían preguntado unas cosas al Señor, habían preguntado tres cosas. Los discípulos le habían dicho al Señor: ¿cuándo será esto? ¿Cuáles señales habrán de tu venida y la consumación de la era? En otras versiones lo dice un poquito diferente, pero aquí, por ejemplo, nos dice en Mateo 24:1, nos dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor estaba profetizando de la destrucción del templo, mis hermanos. Entonces, cuando Él profetiza sobre la destrucción del templo, entonces los discípulos le preguntan. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está. Las tres preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo, ¿sí? O sea, en Jerusalén. Después le pregunta: ¿qué señales habrán de tu venida?
O sea que es lo que está ocurriendo en este tiempo, mis hermanos, que cada vez se va intensificando más, porque el Señor habla en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, o sea, dolores de parto. Y después la otra pregunta que dicen del fin del siglo. Acá en otra versión dice de la consumación de la era. Entonces nosotros hemos estado hablando, mis hermanos, acerca de estas señales, pero vamos a contestarlo en Lucas 21 acerca de la primera pregunta que le hacen al Señor Jesús, porque él profetiza diciendo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y los discípulos le preguntan entonces ¿cuándo serán estas cosas? En Lucas, que es concordancia con Mateo 24, en Lucas 21, 20 nos dice: Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan de la región, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Mire, hermanos, que aquí dice que Jerusalén será hollada, dice en el versículo 24, que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y mire, hermano, si usted mira Jerusalén ahora en este momento, cómo está atestada de iglesias católicas romanas, por todos los lugares donde el Señor estuvo, allí hay una iglesia católica romana, o sea, es en los gentiles. Hermano, tanto así que ahorita con esto de los LGTB y de aquello de lo de la ideología de género, ha tenido poder todo esto, lo de los grupos de los LGTB. Y en Israel, hermanos, en la que anteriormente la llamaban la capital, allá en Tel Aviv, allí hacían desfile del orgullo gay, y ahora último lo han estado haciendo en Jerusalén. Entonces Jerusalén tiene que ser hollada por los gentiles hasta el tiempo que dice aquí en en Lucas 21, 24, dice que por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. O sea que hay un tiempo de los gentiles, así como en Hechos de los Apóstoles nos habla que hasta que el número de los gentiles sea completado, entonces después vendrá el fin. Entonces es importante que nosotros podamos entender, mis hermanos, las preguntas que le estaban haciendo los discípulos al Señor Jesús. Entonces cuando les dice cuáles serán las señales de tu venida, entonces el Señor seguidamente habla en Mateo 24 y dice acerca de estas señales en los versículos en adelante. Dice aquí: porque vendrán muchos en mi nombre. Dice: mirad que nadie os engañe, en el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, nosotros lo habíamos hablado anteriormente, que esto tenía que ver con Apocalipsis 6, cuando el Señor mismo es el que abre los sellos y entonces envía el caballo blanco, que es la manifestación del anticristo y que son los engaños que vienen. El caballo rojo, que nos da Apocalipsis 6:3, que nos dice que el caballo rojo fue para que quitara la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. En Apocalipsis 6:5 destapan el tercer sello, que es el caballo negro,
y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. En el versículo 6 dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 cuartillo de trigo por 1 denario, y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí vemos las hambrunas, mis hermanos, y esto todo tiene que ver en relación con Mateo 24 que el Señor nos hablaba. Entonces después dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. y aquí entonces nos dice que nos entregarán, y está hablando de la iglesia. Nosotros anteriormente habíamos estado hablando que cuando el Señor dice, entonces os entregarán a tribulación, está hablando es de nosotros, de la iglesia. Y aquí nosotros damos anteriormente el significado de tribulación, que significa presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, oprimir, angosto, sendero muy usado, sendero muy trillado. Entonces, cuando el Señor habla esto de la tribulación, tenemos que tener en cuenta entonces el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y esto tiene concordancia con Apocalipsis 6, 9 al 11, que nos dice, cuando abrió el 5º sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Aquí nos está hablando acerca de esa tribulación y que muchos van a ser entregados. Y decían allá, estas almas decían en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 11, mi hermana. Y a cada uno le fue dado una túnica blanca y les fue dicho que descansaran aún poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Y está hablando de la iglesia, mis hermanos. Mire, hermanos, o sea, es muy difícil uno poderles decir, hermanos, no va a haber arrebatamiento aún. La iglesia tiene que pasar por estas situaciones. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Yo no lo digo, mis hermanos, pero sí le explico lo que nos dice Mateo con respecto a Apocalipsis, hermanos. Entonces debemos de tener en cuenta, mis hermanos, que no es que va a haber un arrebatamiento, y mucha gente por internet, por YouTube, habla de que la iglesia no va a pasar por todas estas tribulaciones o por la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar por estas cosas, pero aquí nos está diciendo que cuando estaban abriendo el 5º sello, las almas, o sea, todos aquellos que en la tierra murieron por estas causas, estaban allá y estaban clamando al Señor, diciéndole que hasta cuándo, Señor, hasta cuándo no vengarás nuestra sangre. En Mateo 24:10 nos dice la palabra, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Óigalo bien lo que dice en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, tienes que despertar. Tienes que despertar de que te vas a ir en el arrebatamiento ahora y no vas a pasar por todas estas situaciones, hermano. Cuando a nosotros nos dicen estas cosas y cuando vemos que no hay arrebatamiento ni nada de ello, entonces viene una situación de apostasía que en segunda de Tesalonicenses lo hemos estado hablando, mis hermanos, que el Señor habla que estas manifestaciones del anticristo
primero tiene que manifestarse la apostasía y el hombre de pecado antes de que el Señor Jesús venga por su iglesia. Hermano, hermana, por favor, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis hermanos, entonces aquí en Tesalonicenses nos está hablando que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el versículo 3 para que usted lo tenga en cuenta. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios, mis hermanos? Nosotros somos, hermanos, somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Y aquí dice que se sentará en el templo de Dios y que se hará pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, esto tiene que ver con apostasía. Cuando niegan a Cristo Jesús, quitan el vínculo con el Señor Jesús, se divorcian del Señor Jesús y sientan a este anticristo, el hijo de perdición, lo sientan en el templo de Dios. Esta es una forma de la apostasía, pero igualmente el pueblo de Israel va a ser engañado por el anticristo. Dice la palabra, muchas veces ha mostrado la palabra de un tercer templo y donde este anticristo también se va a sentar en ese lugar, hermanos. Entonces hay dos versiones, hay dos formas que lo podemos entender, porque la apostasía tiene que ver con la negación de Jesucristo, con la fe en Cristo Jesús. Hermanos, siguiendo entonces, la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, nos dice sobre la venida del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está, mis hermanos. Entonces debemos de entender que el apóstol Pedro también se le reveló acerca de la venida del Señor, y usted lo puede seguir leyendo más adelante, pero es igual lo que el apóstol Pablo dice sobre la apostasía, y dice que vendrán hombres burladores, mis hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que se introducen en la iglesia como ministros de Dios, pero las obras son los que lo van a manifestar quiénes son verdaderamente, hermanos. Si están burlándose del sacrificio de Cristo Jesús, si están burlándose de la palabra que ha de ser para estos tiempos y están todavía
en sus situaciones de aquella doctrina de error, de aquella doctrina de la prosperidad, aquellas doctrinas de declaraciones de fe, hermanos. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 15, hermanos: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire, hermanos, aquí estamos viendo que la paciencia del Señor no es para que se conviertan a Cristo Jesús. La paciencia de Cristo Jesús, dice aquí, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo lo dice, es entendiendo esa paciencia de Dios, es para que todos entremos, hermanos, a caminar en el Señor como el Señor lo ha hablado. Sé que hay un número de gentiles y después el Señor toma a Israel para también ser salvo, mis hermanos. Entonces, este tiempo que el Señor está dando de paciencia es para que nosotros caminemos y venzamos, hermanos. En la palabra de Dios, en el versículo Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Y hemos estado hablando en los audios anteriores acerca de la predicación de la palabra en los tiempos, en estos tiempos, hermano, en el tiempo de los dolores de parto, en los tiempos de la tribulación y en los tiempos de la gran tribulación. En todos estos tiempos, y usted lo puede mirar en la palabra de Dios, que en todos estos tiempos se va a estar predicando el evangelio, mis hermanos. Y ahí es donde, porque es necesario que entre la plenitud de los gentiles, hermanos. Y aquí, por medio de la predicación de la palabra, aquellos que están inscritos en el libro de la vida, estos recibirán la palabra y serán salvos. Entonces, habíamos hablado que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a llevar el evangelio de la gracia, como lo dice, y será predicado el evangelio del reino, y después de esto vendrá el fin. Nos lo dice ahí en Mateo 24:14. O sea que esta es una labor nuestra de la iglesia, hermanos. Es una labor que el Señor nos dice en Mateo 28:19, dice: id y haced discípulos. Entonces es una labor. Yo entiendo que la palabra id es una orden, mis hermanos. Eso no es que si usted quiera, es que yo no sé hablar, es que yo no tengo, hermano, ministrese, ¿sí? Pero el Señor nos dice: id y haced discípulos. El Señor ha dado todas las herramientas, hermanos, para que nosotros hagamos esa labor. Y hay muchas, muchas herramientas para nosotros evangelizar. La iglesia es la pionera, mis hermanos, y empezó con el Pentecostés, empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos lo dice en Hechos 1:8. Recibiréis poder para que tengamos esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús para proclamar el evangelio, el denuedo que nos da el Espíritu Santo para proclamar. Ese poder es el denuedo que nos da el Espíritu Santo para predicar el evangelio, mis hermanos. Allí en Apocalipsis 7 del 1 al 8, el Señor nos habla de otro grupo que va a predicar también, va a proclamar, y esos son los 144,000 que el Señor ha escogido, ha sellado de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, mis hermanos. Allí el Señor muestra los 144,000. Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les habían sido concedidos dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Miren, hermanos, aquí van a sellar a 12,000 de cada tribu. Y usted puede hacer un censo de las 12 tribus de Israel. Y aquí dice Judá, 12,000, Rubén, 12,000, Gad, 12,000, Aser, 12,000, Neftalí, 12,000, Manasés, 12,000, Simeón, 12,000. Mire que aquí entran a la tribu de Leví. Leví, 12,000, Isaacar, 12,000, Zabulón, 12,000, José, 12,000, Benjamín, 12,000. ¿Cuáles 2 tribus de Israel no las pronunciaron? A la tribu de Dan y a la tribu de Efraín. Hermanos, estos judaizantes dicen que nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, pertenece a la tribu de Efraín. Pero fíjense, hermanos, que aquí en Apocalipsis 7 nos están mostrando que Efraín no entra entre los sellados que el Señor escoge, ni la tribu de Dan. ¿Por qué la tribu de Dan no entra? ¿Por qué Efraín no entra? Hermanos, es una buena pregunta para desarrollar. Pero déjeme decirle, hermano, los judaizantes están hablando de que nosotros pertenecemos a la tribu de Efraín. Y mire que aquí no la nombran, ni nombran a Dan tampoco. Entonces, mis hermanos, los 144,000 van a hacer una obra poderosa. En Daniel 11, 33 al 35 nos muestran estos 144,000 lo que van a hacer. Y aquí en Apocalipsis 14 también nos habla de los 144,000. Hermana, Daniel 11, 33 al 35. Y los sabios del pueblo harán que muchos comprendan, aunque por algunos días caerán a causa de la espada, de las llamas del cautiverio y del saqueo, pero en su caída serán ayudados con un socorro pequeño, por lo cual muchos se juntarán a ellos con pretextos engañosos. Por eso algunos de los sabios tropezarán, para que sean acrisolados y purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún falta para el tiempo determinado. Mire, entonces, mis hermanos, ellos van a hacer una labor, y aquí Daniel los llama los sabios, mis hermanos, llama a estos los sabios. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, nos habla la palabra de Dios de estos 144,000 que ya están en el cielo, mis hermanos. ¿Y cómo lo dice mi hermana? Y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el Dios y para el Cordero. Mire, hermanos,
estos fueron redimidos como primicia. En Primera de Corintios, mis hermanos, nos hablan del arrebatamiento y nos hablan de una primicia. Cristo, las primicias, luego que los que son de Cristo en su venida. Y aquí nos está hablando que ellos fueron levantados como primicia. Mis hermanos, otros que van a predicar el evangelio son los dos testigos, los dos profetas. Está en Apocalipsis 11, del 1 al 14, pero vamos a hablarlo un poquitico nomás. Ustedes pueden leerlo lo demás. Y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el atrio del santuario déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Esos 42 meses son 3 años y medio. O sea que en el tiempo de que Israel haga el pacto con las demás naciones, que es Daniel 9:27, la última semana, que son 7 años, entonces se parte en 3 años y medio y en otros 3 años y medio. Hermanos, estamos hablando acerca de los dos testigos, o sea, los dos profetas que van a hablar, van a profetizar por toda la tierra, mis hermanos. El versículo 4 de Apocalipsis 11 nos dice: Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Si alguno procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando termine su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mire, hermanos, nosotros tenemos que mirar entonces qué era lo que ellos profetizaban, era lo que ellos decían. Y en el versículo 10 dice: los que habitan en la tierra se regocijan sobre ellos y los celebran, y se enviarán regalos unos a otros, porque ellos atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Imagínense que la profecía, la palabra que ellos daban, atormentaba a toda la tierra. Entonces se regocijaron porque el anticristo les había dado muerte, mis hermanos. Estos son los dos testigos que llevarán también el evangelio y profetizarán. Después vienen los 3 ángeles. En Apocalipsis 14, aquí vemos 3 ángeles que van a predicar el evangelio eterno. Mira, hermanos, toda la oportunidad y lo que decía el apóstol Pedro, la paciencia del Señor para que sean salvos. Entonces está la iglesia, están los 144,000, están los 2 testigos, y aquí están los 3 ángeles que estarán también llevando el evangelio eterno. Ya la iglesia da el evangelio de la gracia. Los 3 ángeles dan el evangelio eterno. Apocalipsis 14, del 6 al 13. Vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación y tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel, el segundo, siguió diciendo: cayó, cayó Babilonia, la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino ponzoñoso de su fornicación. Y el otro ángel, el tercero, lo siguió diciendo con gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Mire, hermanos, que
Esto no es un juego lo de la salvación. Esto no es un juego, mis hermanos, de que, pues yo antes de morirme le digo al Señor que lo recibo en su corazón y ya, y listo. Hermanos, nosotros debemos de empezar a hacer una obra. La iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que hablar. Somos luz y una lámpara no se coloca debajo de la mesa, una lámpara no se coloca debajo de la cama, hermano. Una lámpara se coloca en un lugar alto para que pueda ser luz para todos, hermanos. Es importante que despiertes. Es importante que dejes la carnalidad, mi hermano. Es importante que no juegues al evangelio. No quiera Dios que tú seas un apóstata el día de mañana, mi hermano. Despierta. Despierta de lo que estás haciendo. Despierta de lo que estás viviendo, mi hermano. Y enfílate al ejército de Dios, mis hermanos. Es importante que aquí nos está hablando sobre también los ángeles que están haciendo también esa obra. Hermanos, esta es la paciencia del Señor para que sea para salvación, para todo aquel que lo busca, hermano, para todo aquel que el Señor llama, hermano. Es importante, hermano, que entiendas que llegarán los tiempos donde no podrá ser también hallado el Señor. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo nos habla todos en sus escritos, el arrebatamiento, todo ello, mis hermanos. Aquí en Mateo 10, hermanos, nos habla acerca de Mateo 10, 16 al 23, nos habla de las persecuciones venideras, hermanos. Esto de lo del coronavirus, hermanos, esto es un ensayo. Esto es un ensayo que están trabajando, hermanos. Mire que Colombia se ha enfilado en aquello de la identificación biométrica, mis hermanos, en la identificación facial. Todo esto va a ir avanzando y Colombia también es metida en todas estas cosas de todas las naciones del mundo, hermano, porque el anticristo viene, hermanos. El anticristo viene, no sabemos cuándo, pero el Señor está dando sus señales de su venida. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Mire, hermanos, en la defensa de Esteban, es tremendo cómo el Espíritu Santo obró en ese varón. En Hechos 7 está la defensa de Esteban, porque hasta buscaron testigos falsos para decir que él estaba hablando en contra de Moisés, hermanos. A él lo apedrearon y a él lo mataron, pero el Señor, eso quedó registrado, todo lo que les habló, y les dijo que ellos se oponían, se resistían al Espíritu Santo. Hermanos, sus dientes rechinaban cuando Esteban ve en visión al Señor parado, viéndolo en su gloria, y le dice Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es muy tremendo, hermanos. Esto aquí el Señor está hablando acerca de lo que vendría para ellos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Óigalo bien lo que está diciendo. Entonces dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo
que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hermanos, tremendo que la iglesia, ¿en dónde está la iglesia? La iglesia, ¿en dónde está? La iglesia acelera la venida del Señor. La iglesia está diciendo con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Hermanos, es una labor de la iglesia, de la predicación, de la palabra, del evangelio, de la salvación, hermanos. Es la predicación, no es la prosperidad, no es los encuentros, no es los reencuentros, no es los contraencuentros, los posencuentros y todos los encuentros, hermano. No es eso. Es la predicación del evangelio, hermano, y así el Señor llevará esa alma a Cristo y Cristo le dará la salvación, hermanos. Es importante que entonces en el versículo 22 nos está diciendo, seréis aborrecidos por la causa de mi nombre. Hermano, ¿usted está siendo aborrecido? ¿Usted está siendo aborrecido por causa del Señor? Dígamelo. Si usted está siendo aborrecido por causa del Señor, hermano, entonces está caminando en lo que es, está caminando en la verdad. Pero si usted, mi hermano, no está siendo aborrecido por causa del Señor, entonces todavía está en sus heces, está oliendo a ese olor del vino que todavía tiene ese sabor del mundo y ese olor del mundo, mi hermano. Arrepiéntase. Aquí dice en el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermano, es importante que nosotros, hermanos, tengamos en cuenta que aún el apóstol Pedro, hermanos, él dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Tremendo, mis hermanos, que nos dice que si somos vituperados por Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros, mis hermanos. Pero acá aún el apóstol Pedro está diciendo que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, hermano, esto es lo que estamos hablando de la persecución que el Señor estaba mostrando allí en Mateo 10, del 16 al 23, de todo lo que le estaba hablando a sus discípulos de que iban a pasar, hermano. Ahí también nos está incluyendo a nosotros, mis hermanos. Entonces, en Mateo 24, 21, nos está diciendo acerca también de la gran tribulación. Y nos dice: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí está la iglesia, ¿cierto? Sí, hermano. Ahí está la iglesia, porque está diciendo que es sobre esa gran tribulación, y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva.
O sea, allí está la iglesia, porque está hablando de salvación. Y dice, pero por causa de los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? La iglesia. La iglesia la conforman tanto los judíos como los gentiles, hermanos, que reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquí está diciendo que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta es la iglesia, mis hermanos, y nosotros tenemos que tener en cuenta, mi hermano, que está hablando de nosotros y que también está la gran tribulación, y allí está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí en Apocalipsis 13 vemos aquí la manifestación de las dos bestias, dice en Reina Valera. Y nosotros podemos ver que aquí nos dice en el versículo 7, dice... Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Mire, hermanos, tremendo esto, porque estamos mirando lo del quinto sello, que dice que vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Ahí está, esto está en Apocalipsis 6, del 9 al 11, sobre el quinto sello. Y decían ellos en el versículo 10, dice: clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca, y le fue dicho que descansara aún un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Entonces aquí nos está diciendo en el versículo 7 que a la bestia se le dio la autoridad, hermanos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está la iglesia todavía, y es lo mismo que el apóstol Pablo nos habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y entonces dice aquí: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y dice el versículo 9: si alguno tiene oídos, que oiga. Hermano, tú estás anotado en el libro de la vida, mi hermano. Si fuiste llamado y tenés testimonio del Espíritu Santo de que eres hijo, entonces estás anotado en el libro de la vida. Pero el Señor nos habla en Apocalipsis 3:5, y le está hablando a la iglesia de Sardis. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, como lo estaba diciendo el Apocalipsis. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estos que estaban allí debajo del altar, de estas almas que estaban allí, hermano, estaban pidiendo que se les vengara su sangre. Estos son los que están en el libro de la vida del Cordero. Y dice aquí en Apocalipsis 13:8, dice que los moradores de la tierra, los que no estaban inscritos en el libro de la vida, fueron y adoraron a la bestia, al anticristo, mi hermano. Entonces es importante que tú entiendas los tiempos venideros, los tiempos que vienen, hermano. Es necesario que despiertes, es necesario que te vuelvas al Señor, es necesario que te arrepientas de lo que estás haciendo, hermano, porque los días venideros no van a ser los mejores, hermano. Entonces aquí nos está hablando que aún la iglesia está
y el anticristo la persigue y muchos de los hermanos morirán, hermano. Entonces debes de tener en cuenta cómo estás con tu vida con Cristo, si lo negarás por no morir o darás tu vida por Cristo Jesús. Estas son las preguntas que tú te debes de hacer. Hay muchas gentes que son hijos de Dios, que están sellados con el Espíritu Santo de Dios, pero ¿cuál es su vida? ¿Cómo están viviendo, mis hermanos? ¿Cómo se está viviendo? El Señor nos habla en Gálatas, nos dice que los que practican todas las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. O sea, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, mi hermano. Entonces en Apocalipsis 15:2 nos está hablando, hermano, que... Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Dios. Apocalipsis 7:14 nos dice: y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavarán sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Ve, hermanos, ve que la iglesia pasa por la gran tribulación. No solamente pasa por la tribulación, sino por la gran tribulación. Y está diciendo, y en el Apocalipsis 7:14 dice, y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon con la sangre del Cordero. En Apocalipsis 15:2 está diciendo que ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia. A estos que en Apocalipsis 13 el anticristo los seguía y los mató, ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre la imagen y el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal. Estaban allá en el cielo, hermanos, allá en el mar de cristal. Entonces, hermano, tienes que entender que la iglesia no va a ser arrebatada ahorita en estos tiempos, hermano. La iglesia, es necesario que la iglesia pase por estas pruebas. La iglesia tiene que pasar, así como el pueblo de Israel estuvo en Egipto y vinieron las plagas, las 10 plagas en Egipto, y la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Allí hubo Pascua, allí el Señor pasó por alto al pueblo de Israel, todos aquellos que tenían la sangre de ese cordero pascual en los dinteles de la puerta, mis hermanos. Es lo mismo que el Señor va a pasar por alto a aquellos que han sido comprados con la sangre del Cordero, mi hermano. Así mueras, hermano, así destruyan este cuerpo, no van a destruir tu alma y tu espíritu, hermano, porque ese estará con el Señor eternamente hasta el día de la redención, que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 13, hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 nos dice, porque si el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, mis hermanos. Entonces, debemos de entender, hermanos, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pasa por la tribulación, pasa por la gran tribulación, mis hermanos. En Mateo 10:28 nos dice la palabra de Dios, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, que no debemos de temer por nuestra muerte, porque si aún fuéramos muertos por Cristo, hermanos, estaremos allí
junto al altar, debajo del altar, allí con los demás hermanos. Aquí dice que esperen, en el versículo 11 dice, y a cada uno le fue dada una túnica blanca y le fue dicho que descansara un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Esto nos lo está diciendo en Apocalipsis 6, versículo 11, hermano. Entonces, debemos de tener en cuenta que muchos de los creyentes morirán, hermanos, en esos tiempos. Muchos de los creyentes morirán, pero debemos de tener en cuenta, mi hermano, que el Señor nos compró nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, hermano, y ninguno de ellos se va a perder, porque aquí, como les decía en Tesalonicenses, dice que el Señor vendrá por nosotros y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, porque habrán unos que quedan. Mire que el apóstol Pablo lo veía evidente y decía, y los que hemos quedado seremos arrebatados. Hermano, debemos de entender, sálgase de ese cuento, hermano, sálgase de esa interpretación de las escrituras que no están conforme a la palabra del Señor, hermano. Sálgase de esos cuentos y empiece a acomodar sus vestiduras, empiece a acomodar sus calzados, empiece a acomodar su forma, hermano, como está caminando como creyente, mi hermano. En Mateo 24:15, entonces nos dice la palabra de Dios: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda. Mire, hermano, importantísimo lo que el Señor nos está diciendo. El que lea, entienda. No se le olvide, hermano, que en la parábola de el sembrador salió a sembrar, el Señor dice que aquella palabra que cayó junto al camino y que vinieron las aves se la comieron, el Señor dice: oí pues vosotros lo que se sembró junto al camino. Estos son los que oyen la palabra del reino y no la entienden. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermano, es importante que tú entiendas entonces todo lo que estamos hablando, hermanos. Esto está conforme a la palabra. Esto no está inventado, hermano. Usted lo corrobora. Tome sus apuntes, corrobórelo en la palabra y dígame si esto es mentira, que la iglesia no está en todo el Apocalipsis, hermano. La iglesia está en todos los momentos de Apocalipsis. Allí está la iglesia, allí están los santos, hermano. El Señor dice, mire, hermano, un hermano me hablaba y yo le decía, mire, Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Óigalo bien. El Señor está hablando de las bienaventuranzas. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, hermano, y dice aquí: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, hermano. El anticristo, el engañador, en estos tiempos de engaño, hermano, el enemigo va a querer que usted quede dormido. El enemigo va a querer que sus ropas sean quitadas de usted, hermano. Esas vestiduras blancas, que usted ande en el pecado, que usted ande allí dormido, como lo dice. El que está dormido es el que es el cristiano carnal, mi hermano. Y el Señor está diciendo aquí en Apocalipsis 16, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Si, hermano, nosotros miramos, la iglesia está, porque aún en el Apocalipsis 18, en la caída de Babilonia, en el versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de los pecados, ni recibáis
parte de sus plagas. Mira, hermano, está hablando del juicio, de la caída de la gran Babilonia, hermano, una Babilonia espiritual, y está hablando y le está diciendo a la iglesia: salid de allí, pueblo mío. ¿Me entienden, mis hermanos, lo que le estoy hablando? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está en estos tiempos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias y te damos, Señor, la gloria y la honra, porque tú venciste, Señor, bendito Rey, Señor. Tú venciste, Señor, como hombre venciste, Rey Santo, Señor, venciste la tentación, Señor. Y tu palabra dice: por cuanto, Señor, obedeciste, Señor, cuanto padeciste, aprendiste obediencia, Señor. Es necesario que nosotros también padezcamos para aprender obediencia, Señor, bendito Rey, Señor. Es necesario que la iglesia sea perfeccionada. Es necesario que la iglesia sea refinada por el fuego, Señor. Oh Rey Santo, Señor, auxílianos para estar firmes, Señor, bendito Rey, como dice tu palabra, Señor, que el que persevere hasta el fin, este será salvo, Rey Santo, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor. Trae el entendimiento, Señor, de la palabra, Señor. Trae el entendimiento, Señor, bendito Rey, Señor, de lo que hemos estado hablando, Señor. Revela y dales el entendimiento a mis hermanos, Padre Santo, Señor, y que escudriñen las Escrituras, porque tú dices que allí os parece que ahí está la salvación, Rey. Señor, gracias. Hazlos entendidos, Padre, y que desechen toda palabra mentirosa, Señor, de que tú vienes y que la iglesia no pasa por la tribulación o la gran tribulación, Padre Santo, Señor. La palabra nos enseña, Señor, que la iglesia estará en todos estos tiempos, Señor, hasta que tú vengas, Señor, bendito Rey, Señor. La palabra de Dios nos enseña, Señor, y nos dice que no hay resurrección, no hay primera resurrección sin arrebatamiento. Todos dos están ligados, tanto el arrebatamiento como la primera resurrección están a la par, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Fortalécenos para seguir adelante, Rey Santo, Señor, y estar firmes, Señor, contigo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Hermanos, el Señor los continúe bendiciendo y damos gracias al Señor por este tiempo. Mañana tenemos el discipulados en los hogares y nos van a compartir una palabra de bendición. Los esperamos también a las 7:30, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo.